Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, November 3rd, 2020. An Islamist has killed 3 people and injured several others in a church in the French city of Nice, shouting, "Allah is great." Cardinal Sarah has condemned the attack in Nice and has called for firm and tough action against Islamist terrorism. The former Prime Minister of Malaysia, an Islamic country, has declared after the Nice bombing that Muslims have the right to kill French people. The sentence of the Polish Constitutional Court against abortion has generated a wave of vandalism against Catholic monuments and temples. Again, an Islamist attack against Catholic targets, this time in Nice, France. 3 people are dead and several others are injured. An Islamist attack has taken place inside the Church of Notre Dame in the heart of Nice. An individual armed with a knife has slit the throat of a woman, killed 2 other people, and wounded others. The attacker, of Tunisian origin, entered Europe through the Italian island of Lampedusa only a few weeks ago. After his arrival on Italian soil, he was quarantined by the authorities and then released with an order to leave the country. Instead, he arrived in France in early October. One of the victims is an elderly woman who has been decapitated in the attack, according to French police. The perpetrator has been arrested by the municipal police not far from the site of the attack. He has been seriously injured and is in a hospital. The mayor of Nice has spoken of Islamophascism. The mayor of Nice has spoken of Islamophascism when referring to the attack, and has assured that the author of the facts did not stop shouting, "Allah is great," when he was reduced by the police. We must act firmly and harshly against Islamist terrorism, says Cardinal Sarah, of African origin, after the Nice bombings. Robert Sarah, Cardinal Prefect of the Congregation for Divine Worship, has reacted to the Islamist attack on a church in Nice, publishing a commentary on Twitter in which he warns that Islamism will not stop its war and must be fought. This has been the message of Cardinal Robert Sarah on Twitter. Islamism is a monstrous fanaticism that must be fought with strength and determination. It will not stop its war. Unfortunately, we Africans know this all too well. Barbarians are always enemies of peace. The West, now France, must understand this. Let us pray. Muslims have the right to kill millions of French people. So says the former Malaysian Prime Minister after the Nice bombing. Just after the Islamist attack that claimed the lives of 3 people in Nice, former Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad has said that Muslims have the right to kill millions of French people. Mahathir Mohamad, who presided over his country for a quarter of a century, did not specifically refer to the attack in Nice, but he did refer to the one that caused the death of a professor by a young Islamist, whom he said he understood to be angry that freedom of expression cannot be used to attack Muslims. The Malaysian politician said on Twitter that, regardless of religion, angry people kill. The French in the course of their history have killed millions of people. Many were Muslims. Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past. In addition, he argued that most Muslims have not applied the eye for an eye law. Instead, the French should teach people to respect the feelings of others. Since they have blamed all Muslims and the religion of Muslims for what an angry person did, Muslims have the right to punish the French
The Polish Constitutional Court has declared eugenic abortion illegal. This has generated a wave of vandalism against Catholic monuments and temples throughout that country. The recent ruling of the Polish Constitutional Court declaring abortion illegal because of fetal malformation has emboldened the pro-abortionists, who have undertaken a series of violent acts against the Church, which they consider guilty of the pro-life shift in their nation. The Visegrad 24 agency reported some of the vandalism the Church in Poland is suffering at the hands of pro-abortion radicals. For example, the monument to St. John Paul II in Poznan was destroyed by abortionists. They tried to do the same with St. Alexander's Church in Warsaw. Fortunately, a group of young people showed up at the church door to confront the abortionists, and the police intervened to prevent the Catholics from being attacked and the church from being set on fire. Our editorial this week is dedicated to commenting on the attack of a church in France, and also the attacks she suffers throughout the world. La matanza de 3 personas y varios heridos en la Basílica de Nuestra Señora en Niza a manos de un islamista que, mientras gritaba "Alá es grande", cortaba el cuello a esas personas indefensas, ha dado la vuelta al mundo. Una vez más, la crueldad de esas personas que consideran que su Dios, el Dios en el que cree, está contentísimo de que viertan sangre de cristianos, una vez más ha golpeado Francia. Pero esto es solamente lo que ha ocurrido esta semana. Durante los últimos meses en Francia ha habido más de 500 ataques contra templos cristianos. Como no han sido sangrientos, los medios de comunicación en general no se han fijado en ellos. Y por supuesto tampoco se fijan los medios de comunicación en lo que está sucediendo en el norte de Nigeria, por ejemplo, o en Burkina Faso, o en Malí, o en Níger, o en República Centroafricana, salvo en algún caso muy excepcional en que una escuela entera de niñas es raptada y muchas veces obligadas a la prostitución. El islamismo es un monstruo. Lo ha dicho el cardenal Sarah esta semana, lo ha dicho claramente. Es un tipo de terrorismo que debe de ser combatido con dureza y con firmeza. Ha dicho, no cesarán su guerra. El islamismo es un monstruo. Hay que decirlo así de claro. Y también entonces hay que preguntarse ¿para qué sirven los esfuerzos de amistad con una religión que tiene entre sus miembros personas así? Cuando esas personas consideran las ofertas de diálogo como signos de debilidad. A pesar de eso, considero que hay que seguir extendiendo la mano al diálogo con el Islam, porque no, ni mucho menos, no todos los musulmanes, ni mucho menos, son así. Y porque hay de verdad un esfuerzo serio en muchos musulmanes por erradicar dentro de sus propias filas a estos extremistas. Pero esa versión que llamamos islamismo, esa versión desde luego es de una crueldad inmensa. Y además, cuando una religión, a través de un grupo de sus miembros, un grupo significativo, y si no, que pregunten al ISIS cuántos son, cuando una religión hace su publicidad enalteciendo a Dios mientras corta cabezas de ancianitas indefensas, pues no sé yo si la primera víctima será la ancianita o será la propia religión. ¿Cómo convencer a la gente de que el Islam es una religión de paz cuando, repito, algunos de sus miembros van por ahí diciendo que el Dios en el que cree le lleva a cortar cabezas? La primera víctima es el Islam y junto a ella todas estas personas inocentes que mueren a manos de algunos que creen que eso es lo que da gloria
a su Dios. Pero, aunque lo de Niza y lo de las víctimas del islamismo, sea tan llamativo, no es lo único. Esta misma semana, por ejemplo, han intentado quemar varias iglesias en Polonia, en la católica Polonia, y han hecho actos de vandalismo contra un montón de símbolos católicos, por ejemplo, estatuas de San Juan Pablo II. ¿Y por qué? No lo hacían los islamistas, lo hacían los laicistas. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Constitucional polaco ha dicho que no se puede hacer el aborto eugenésico. Es decir, que cuando un niño viene con una enfermedad o con un síndrome de Down, no está justificado matarle. Reacción, ataques a las iglesias, que si no ha ido a mayores, si no ha habido templos incendiados, ha sido no por la firmeza de la policía, que ha sido muy discutible, sino por la valentía de muchos católicos que se han puesto delante de los templos para evitar pacíficamente que los vandalizaran. Bueno, pero es que hace unos días quemaron 2 iglesias en Chile, una vez más. ¿Y por qué? Allí no había habido ni siquiera una sentencia de un tribunal a favor o en contra del aborto, no. Era una manifestación contra el gobierno y queman iglesias. Ante la pasividad total de la policía, y eso que una de las iglesias era la iglesia de los carabineros, de una de las ramas de la policía chilena. Yo me pregunto si la policía hubiera sido igualmente pasiva si en vez de quemar iglesias se hubieran ido a quemar y a saquear sucursales de bancos, por ejemplo. El islamismo es un gravísimo problema, insisto, en primer lugar para el Islam, pero el laicismo es otro gravísimo problema. Además, a mí me da la impresión de que ambos, no sé si consciente o tácitamente, están unidos. ¿Por qué los laicistas no atacan mezquitas, por ejemplo? No quiero yo que ataque nadie ninguna mezquita, pero me pregunto, ¿por qué no atacan mezquitas? Los musulmanes están en contra del aborto y no digamos en contra de la homosexualidad, pero nunca van a atacar mezquitas. ¿Y por qué los islamistas no atacan templos masónicos? En la plaza principal de Filadelfia, allí hay uno inmenso. No quiero yo que nadie ataque ningún templo masónico, ni que nadie haga nada malo a ningún masón, ni que nadie haga nada malo a nadie. Pero me hago esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los laicistas no atacan mezquitas y los islamistas no atacan templos masónicos? ¿Por qué todo contra los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué motivo el hecho de que un policía, supuestamente, porque lo tendrá que decidir el juez, de momento es solo una cosa presunta, un policía utilice violencia y brutalidad contra un afroamericano en Estados Unidos? ¿Por qué eso genera un ataque contra imágenes católicas de la Santísima Virgen, de santos, fuera y dentro incluso de los templos? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Un policía blanco le pisa el cuello a un negro y queman una imagen de la Virgen. Oiga, ¿pero qué tiene que ver? Estamos ante un problema grave. Ese problema se llama cristianofobia, odio a lo cristiano, que está profundamente ya incrustado en la sociedad occidental. Open Doors, una ONG que investiga el avance de la cristianofobia en el mundo, dice que 260 millones de cristianos, 1 de cada 8 aproximadamente, sufren algún tipo de acoso por su fe, y que va desde el secuestro y violación de las niñas en Pakistán a esos éxodos forzados de las aldeas cristianas en el norte de Nigeria, pasando por todo lo que estamos viendo todos los días, la vandalización de templos, el saqueo, las pintadas en los muros. Esto es algo de cualquier país y de cualquier día. Y esto, repito, se debe a que el laicismo se ha incrustado, se ha metido ya en el alma del mundo occidental. Y que, por lo tanto, la gente ante estos ataques a las iglesias se muestra indiferente. Pero no solamente la mayoría de la gente, sino incluso, repito, las fuerzas de orden público. ¿Se actuaría lo mismo si fuera la mezquita la saqueada, o el templo masónico el saqueado, o una sucursal bancaria? ¿Se quedarían mirando cómo la multitud los ataca?
Creo que tenemos obligatoriamente, de verdad, que estar presente en la vida pública, estar presente en la vida política y defendernos haciendo uso de las leyes. No somos ciudadanos de segunda por ser cristianos y no debemos consentir pacíficamente, pero con decisión, no debemos consentir que nos traten como ciudadanos de segunda, porque no lo somos. Si una iglesia católica es atacada, está siendo atacada la libertad religiosa y está siendo tocado un derecho humano. Lo mismo que si es atacada una mezquita, una sinagoga, oye, o la casa de un particular. Pero a la vez creo que tenemos que prepararnos para el martirio espiritualmente. El martirio de que te corten el cuello simplemente porque estás rezando en misa al grito de Alá es grande, cómo queda el Dios en el que cree ese Señor que corta el cuello a la ancianita inocente, o el martirio de los alfileres que todos los días tenemos que soportar en el trabajo, en la calle y a veces incluso en la propia casa. Pero Cristo nos ha prometido, nos ha asegurado que la victoria es suya. Y nos ha dicho, no debemos olvidarlo, que no tengamos miedo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. Until next week, God willing.